Gloria al Señor. Amén. Bendito Jesús. Amén. Dios nos siga bendiciendo. Dios bendiga a Naité de forma especial. Nos gozamos de verla por aquí. Gloria al Señor. Y a la hermana Ada, que trajo la hermana Esther. Hemos estado orando por ella. Quizá usted no la conocía, ¿verdad? Pero hemos estado orando por la hermana Ada. Amén. Ella está padeciendo cáncer. Y seguimos orando por ella y su familia. Gloria a Jesús. Si pueden arreglar el micrófono, por favor. Está chillando, gloria al Señor. Y vamos a ir buscando la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, la epístola de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Este es un culto misionero, ¿verdad? Y siempre pues recordamos a nuestros hermanos, especialmente los perseguidos. Siempre decimos que mientras usted y yo estamos aquí, cómodos, súper cómodos, hermanos, con aire acondicionado. Óigame, una iglesia tan hermosa, yo la encuentro hermosa. No solamente por lo bonito que está el lugar, por nosotros aquí, la presencia de Dios. Gloria a Jesús, y estamos aquí seguros, ¿verdad? Usted no está aquí con miedo de que si se viene a congregar, alguien puede venir y poner una bomba, como hay en algunos lugares. Amén. Y estamos aquí seguros, confiados. Podemos adorar a Dios con libertad, no tenemos que adorar calladito como hacen algunos hermanos en esas naciones que no pueden adorar así porque los descubren y tienen que estar alerta para salir corriendo por si llega la policía. Usted sabe que en China la hora de congregarse mayormente, los cultos se hacen a las 4 de la mañana porque es la hora cuando los policías vigilan menos porque es el cambio de guardia. Y a las 4 de la mañana se congregan mayormente los cristianos en China, hermanos. Y las iglesias están llenas. ¿Se acuerda que pusimos un video en tiempo atrás de una iglesia en China? ¿Se acuerda de cómo está el evangelio en China, hermanos? Están llenos, repletos los lugares. Los chinos son muchos, gloria a Dios, que se están convirtiendo. Así que hay muchos chinos viniendo al Señor y usted y yo estamos aquí seguros. Pero, hermanos, nunca podemos olvidar el sufrimiento de otros, hermanos. Nunca debemos olvidar que hay otros sufriendo en otros lugares, en este tiempo, no en los tiempos bíblicos. El evangelio siempre ha traído persecución, pero todavía sigue esa persecución, hermanos. Y tenemos siempre que tenerlos en nuestra memoria para orar y ponernos en lugar de ellos, ¿verdad? Como si fueran nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. Gloria al Señor. Una lectura muy, muy hermosa. Mientras yo la estudiaba, el Señor ministraba mi vida de las cosas que pasan los misioneros, hermanos. Gloria a Jesús, amén. No sé, le siento, estoy esperando que lo sintonicen bien el micrófono. Gloria a Dios para que empiecen a grabar también. No sé si, no veo la cámara por ningún lado, el video ni nada. Gloria al Señor. Bueno, siempre se graba aunque sea en audio. Segunda de Corintios 11, 23, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. ¿Puede sentarse? Gloria al Señor. Voy a hablar bajo el tema los obstáculos que enfrenta un misionero. Amén. Los obstáculos que enfrenta un misionero. Gloria al Señor. En este caso, el testimonio de nuestro amado hermano, el apóstol Pablo, un hombre muy tremendo. Yo lo admiro mucho a Pablo. Después del Señor Jesucristo, es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Amén. Y también Daniel. Me encanta Daniel. Fue un misionero en Babilonia. Cómo estas personas fueron fieles al Señor en medio de toda situación, ¿verdad?
Gloria al Señor. ¿Qué es un obstáculo, hermano? Un obstáculo es algo que nos impide avanzar, que nos impide lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Todos nosotros enfrentamos obstáculos en la vida, ¿verdad? Especialmente para servir al Señor. Si hay algo que el enemigo estorba, se opone, se levanta, es que usted busque a Dios, que usted le sirva al Señor. Usted sabe que usted tiene y yo tengo un enemigo en común, ¿verdad? Nuestros enemigos no son de carne ni sangre, no podemos considerar a los hombres enemigos, sino que tenemos un enemigo espiritual que tiene un ejército espiritual y dice la Biblia en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, no es contra seres humanos de los cuales es fácil cuidarse, ¿verdad? Si usted ve a su enemigo venir por ahí, usted se va por el otro, usted se cuida más fácil. Pero estos son seres espirituales y habla de rangos entre los demonios, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tenemos un enemigo que está bien equipado, bien armado, pero también tenemos con nosotros al Todopoderoso, al general de los generales, al invencible, el Dios que venció al diablo en la cruz del Calvario, amén, y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que la obra de Dios tiene obstáculos. Usted sabe que el Señor tiene muchos enemigos, ¿verdad? Nuestro Dios tiene muchos enemigos. Satanás usa instrumentos humanos para oponerse a Dios, para rebelarlos contra Dios, para detener la obra de Dios, especialmente la obra misionera. Satanás no quiere que se predique el evangelio. Sabemos que no, ¿verdad? Él no quiere que las almas se salven. Y sabemos, como yo hablaba, de los bloques anticristianos, las potestades que se levantan, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el comunismo, pero también el satanismo, el homosexualismo, hermano. Óigame, el narcotráfico, cuántas cosas se levantan en contra de la palabra de Dios, en contra del evangelio, pero nuestro Dios prevalecerá en medio de todos sus enemigos. Dice la palabra de Dios que los enemigos de Cristo serán pisoteados, amén, y quedarán como uvas aplastadas. Dice que Jesús, cuando venga a reinar, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar era el lugar donde se hacían las uvas, ¿verdad? Antiguamente las uvas se machacaban con los pies en un lugar, bueno, yo no sé cómo salía ese vino, pero usted me dirá, bueno, vino hecho con los pies, pero así era que se hacía. Y cogían esas uvas y las machacaban, pues el Señor dice que se representa como el que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice que Él se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Satanás se opone a la obra de Dios, ¿verdad? Y lo vemos desde tiempos antiguos, levantándose contra el pueblo de Dios. En esta ocasión, el apóstol Pablo nos habla aquí en 2 de Corintios. Si usted ha leído esta carta, 2 de Corintios es la carta más personal de Pablo, más emotiva, más triste. En esta carta Pablo expresa sus sentimientos más profundos. El apóstol Pablo está preocupado por la iglesia de Corinto, una iglesia que él había fundado, una iglesia que él amaba mucho. Él había sido su fundador. No vamos a entrar en muchos detalles para no tomar tiempo, ¿verdad? En Hechos capítulo 18 nos habla cómo él funda esta iglesia, cómo dura 1 año y medio allí, hermanos, predicando el evangelio. Y él especifica que llegó allí sin buscar ningún interés. Dice que predicó el evangelio de balde, gratis. Así debe predicarse el evangelio, amén. Lo que hemos recibido de gracia, gratis, lo demos también de gracia, dice la palabra. Pablo llegó a Corinto, levantó esta iglesia, él levantaba una iglesia, estaba un tiempo allí hasta que la iglesia se formaba, dejaba a alguien a cargo y se iba. Esa es la labor de un misionero pionero, de un apóstol. ¿Y qué pasó? Él se fue, pero le informaron que se habían introducido falsos maestros en esta iglesia. Gente que venía a distorsionar el evangelio, a traer otro evangelio. Mire qué cosa, una de las características principales de estos falsos maestros era que buscaban dinero, cobraban por predicar, unas cosas tremendas. Y fíjese qué cosa, muchos en Corinto estaban creyendo estos falsos maestros. Y una de las cosas que estaban haciendo ellos era desprestigiando el ministerio de Pablo, diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol. Y Pablo aquí, él se siente tan mal y él se ve en la obligación de él mismo defenderse, de él recomendarse. Por eso él dice como si estuviera loco hablo, como quien dice, tengo yo que hablar de mí mismo, no me gusta eso, voy a hablar como insensato en este momento. Y si usted se fija en el capítulo 11 ahí mismo, más arribita, en el 11:7 Pablo habla y dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos
por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Cuando él dice pequé yo humillándome a mí mismo, está hablando de que usted sabe que Pablo trabajaba fabricando tiendas y eso era un negocio como insignificante para los griegos. Los corintios eran griegos. Entonces lo vieron como un insignificante, pero él lo hizo, él trabajaba y él recibía ayuda de otras iglesias, las iglesias de Macedonia, para no serles gravoso, para no diga a nadie que él andaba buscando interés personal, ¿verdad? Y él habla de que las iglesias de Macedonia, que eran la iglesia de Filipos y Tesalónica, iglesias que él había fundado, pero unas iglesias, oiga cómo eran estas iglesias, con lo que el hermano leía, ¿verdad? Que las iglesias de Macedonia les rogaron a Pablo que los dejara ofrendar. Por favor, Pablo, déjate ayudar, porque él trabajaba incansablemente predicando el evangelio de día, hacía tiendas y de noche se iba a predicar y los sábados se metía en la sinagoga. Y los hermanos de Filipo, que sabían lo consumidor que es el trabajo en la obra de Dios, hermanos. Sabemos que hay gente que tiene que trabajar secularmente, pero hermano, es consumidor. Hay veces que es demasiado, y más para un misionero pionero. Ellos le decían, Pablo, déjate ayudar, por favor. Te rogamos que nos deje enviarte una ofrenda. Y Pablo, ok, ahí por mucha insistencia. Y dice que no solamente dieron una ofrenda, sino que se dieron a ellos mismos. Es fácil dar dinero, hermano, pero dar mi tiempo, no es tan fácil, ¿verdad? Y muchas veces podemos dar una ofrenda para calmar la conciencia, pero Dios no quiere simplemente tu ofrenda, Dios te quiere a ti. Dios nos quiere a nosotros, hermano. No solamente nuestro dinero, Él nos quiere a nosotros, nuestro amor, nuestro compañerismo, nuestro tiempo. Él quiere que pasemos tiempo con Él. Entonces Él dice, oiga lo que dice Él aquí en el versículo 11:8 de 2 de Corintios. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, le he quitado a otras iglesias, le está hablando de la iglesia de Macedonia. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, ayudando a nuestros hermanos para que se dediquen a la obra del Señor, ¿verdad? Versículo 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Es triste que hoy en día hay muchas personas predicando el evangelio por ganancia, hermanos. Y es triste decirlo. Hoy en día, no voy a decir que todos, no quiero exagerar, pero usted invita a un predicador, lo primero que le pone es cuánto va a cobrar, ¿verdad? Es triste, pero el evangelio tiene que darse de gratis. Lo que de gracia recibimos, lo demos para adelante. Y Dios se encargará de nuestras necesidades. Sabemos que el obrero de Dios tiene necesidad, amén. Pero no podemos cobrar por la palabra de Dios, hermanos. Nosotros no podemos cobrar por lo que no es nuestro. Si nosotros hemos recibido la salvación por misericordia, ¿cómo le vamos a cobrar a otro para que reciba esa palabra? Y Pablo habla de esos falsos maestros y dice en el versículo 13 de 2 de Corintios 11, ahí mismo dice él, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Él habla de esta gente fraudulenta que anda predicando ese evangelio de prosperidad, de dinero, hermanos. Mire cómo le habla, le llama ministros de Satanás, eso está fuerte, ¿verdad? Pero Pablo está preocupado y le habla a esta iglesia y él mismo expone su testimonio, habla de sus padecimientos. Ellos decían, Pablo no es un verdadero apóstol. Él dice, ok, yo le voy a decir mis credenciales a ustedes ahora. Le voy a decir lo que me identifica a mí como apóstol. Incluso el apóstol Pablo llegó a decir, hermanos, en Gálatas 6:17, oiga, porque Pablo tuvo muchos perseguidores, muchas personas que le hacían la vida imposible, que lo trataban de desprestigiar. Y Pablo llegó a decir, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Él se refería a las marcas de la persecución, de sus padecimientos. Y vemos en Pablo un ejemplo misionero tremendo, hermanos, un ejemplo a seguir. Este hombre predicaba el evangelio solamente motivado por el amor de Cristo y el amor a las almas. Gloria al Señor. Sabemos que Pablo antiguamente había sido perseguidor de la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Le llamaban Saulo de Tarso. Perseguía a cristianos, encarcelaba a cristianos, llegó, hermanos, a apoyar la muerte de cristianos. Y dice la Biblia que yendo a apresar cristianos, Jesucristo se les revela a Pablo, ¿verdad? Se les reveló camino a Damasco. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo y rindió su vida a Cristo, a su servicio. Como siempre enfatizo, Pablo no vino al evangelio buscando poder ni fama, ni buscando levantar su autoestima, porque Pablo tenía todo eso en el mundo. Él era una persona importante, era una persona de renombre, de poder. Él perdió todo por venir a Cristo, hermanos.
Nosotros siempre que nos hablan del Señor, ay, sí, ven a Cristo, que el Señor te va a bendecir. Sí, Dios bendice. La bendición principal es la salvación del alma, el perdón de los pecados. Pero hermano, en realidad cuando usted viene a Cristo, el diablo se levanta, el infierno se levanta contra usted. Y sí, hay aflicción, hay problemas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero que dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Él no nos promete un camino de rosas. Nos dice que hay problemas, que hay una cruz, pero que Él está con nosotros y que con Él todo lo podemos sobrellevar. Eso fue lo que dijo Pablo. Yo sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo estoy enseñado, dijo Pablo. Así para estar saciado como para padecer hambre, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice la palabra que Pablo fue llamado al ministerio misionero. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. Estaban en la iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia que se había levantado en la región de Antioquía, gloria al Señor, y esta iglesia era mayormente de griegos y judíos, se estaban convirtiendo los gentiles, los que no eran judíos, ¿verdad? Y allí en un ayuno congregacional, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, Saulo es el mismo Pablo, para la obra a que los he llamado. Y de allí fueron enviados, ahí comenzó oficialmente su ministerio misionero. Y Pablo es el misionero más grande del Nuevo Testamento, después de Cristo, hermano. El misionero que más trabajó, que más iglesia levantó, que más padeció por la causa del Señor. Los ministerios más poderosos nacen en el ayuno y la oración. Hermanos, cuando la iglesia ora y ayuna, Dios llama obreros, Dios envía, Dios hace su obra. Y ahora Pablo nos habla de estos padecimientos, un ejemplo para cada misionero en este tiempo, para cada iglesia, ¿verdad? Fíjese, ¿ha pensado usted que usted tiene muchas pruebas y muchos problemas? ¿Verdad? A veces pensamos que nuestra carga, que nuestra cruz es más pesada que la de los otros, ¿verdad que sí? Pero vamos a oír un poquito, vamos a repetir lo que Pablo padeció, para que nos identifiquemos un poquito con él. Muchas veces, hermanos, nosotros nos encanta como ver a los demás que están mejor que nosotros, ¿verdad? Y decimos, mira, aquel como está, yo estoy así. Pero cuando nos comparamos con gente que está peor, entonces decimos, wow, nos queda solamente agradecer, hermanos, y tener un poco de conciencia y de sensibilidad. Fíjese, hay algo que se ha perdido en este tiempo, es la sensibilidad en el pueblo de Dios, hermanos. Filipenses 2:5, usted sabe lo que dice. A veces no entendemos, ¿verdad? Y pensamos como que eso está ahí, pero como que no se le da la importancia. ¿Sabe lo que dice Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros, en ustedes, en el pueblo de Dios, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir de Cristo debe ser el nuestro. Amén. Sentir como Él siente, amar como Él ama, perdonar como Él perdona. Hermanos, Cristo ama las almas. Cristo dice que fue tanto el amor que se despojó a sí mismo de su gloria. Vino del cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ese es el sentir que quiere el Señor de nosotros, que estemos dispuestos a dejarlo todo, a despojarnos por su causa y por las almas perdidas. Fíjese, Pablo enfrentó todas estas cosas no buscando un beneficio personal, no por sus propios pecados, por sus propios males. La Biblia dice que si alguno padece, que no padezca por entrometerse en lo ajeno, por hacer lo malo, sino si padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por eso. Pablo padeció por causa de Jesucristo. Gloria al Señor, por trabajar en la obra del Señor. Fíjese, gloria al Señor, los misioneros están enfrentando muchos obstáculos para hacer la obra del Señor. Usted y yo tenemos obstáculos, tuvimos obstáculos para venir a Cristo, tenemos obstáculos para buscarle. Si usted y yo no nos levantamos firme, hermano, no buscamos del Señor. El enemigo se levanta, pero en medio de esos obstáculos hay que tomar una decisión firme y seguir adelante, sabiendo que nuestro Dios puede quitar todos esos obstáculos, hermanos, y darnos la victoria en medio de cualquier situación que estemos pasando. Ahora, ¿qué enfrentó Pablo? Vamos a leer un poquito nuevamente estas situaciones. En el 11:23 dice, son ministros de Cristo. Él está hablando de los falsos apóstoles que se llaman ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, él habla, ahora me voy a tener que recomendar a mí mismo, parezco loco, yo más, dice él. Ellos son ministros, yo más, y le voy a dar mis credenciales aquí. ¿Cuáles son las credenciales de los apóstoles modernos? Que he viajado el mundo, que en hoteles 5 estrellas, que he escrito que sé yo cuántos libros. Miren las credenciales del apóstol Pablo. Le voy a dar mis credenciales ahora. Las de él, claro. Dice,
yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pablo comienza hablando de sus padecimientos, de la persecución que él enfrentó. Hermanos, ojalá la persecución hubiera sido algo del pasado, que fue de ese tiempo, ya eso pasó. Hermanos, la persecución contra los cristianos se ha ido incrementando al pasar el tiempo. Cada siglo se aumenta más esa persecución. Cada siglo mueren más cristianos por la causa de Cristo. Los cristianos que murieron en el siglo XX sobrepasaron en número a todos los que murieron en siglos anteriores. ¿Usted entiende eso? O sea, es una cosa terrible. Y los que siguen muriendo en este siglo XXI, hermanos, miles son asesinados por la causa de Cristo. Cosas que ni sabemos, que no salen en las noticias. Sabemos de algunas ahora que se publican, pero la mayoría no se publican. Miles están muriendo por la causa de Cristo. Su único crimen es ser cristiano. Usted vio el video que pusimos. El crimen de ese hermano, evangelizar, tener una Biblia. Gloria a Dios que salió, ¿verdad? Eso es una historia verídica, no es un cuento. El hermano Bunchan de Laos. Hermanos, y él es uno de muchos que están padeciendo igualmente. Y Pablo habla, ¿verdad?, de todo lo que él pasaba. Él habla de esos azotes. Habla de que él fue azotado en 5 ocasiones. Le dieron 39 latigazos. La ley judía permitía 40, pero la mayoría llegaba hasta 39 para no excederse, para tener cuidado, porque si no la víctima quedaba demasiado mal. A Cristo le dieron 40. A Pablo le dieron 39 en 5 ocasiones. Haciendo un total de 195 latigazos, hermanos. ¿Por qué su crimen? Predicar el evangelio, levantar iglesias. 3 veces fue azotado con vara, especifica él. Habla de que padeció naufragio. Él habla de 3 veces que había padecido naufragio y todavía ahí, cuando él escribe esta epístola, no había pasado su naufragio en Roma, el que ya está en la Biblia. Esos son otros que la Biblia no registra. Habla también de que una vez fue apedrado. Esto sucedió en Listra, una ciudad donde él estaba predicando, que Pablo lo apedrearon tan seriamente que lo dejaron como muerto y lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Sabes lo que es darle pedradas a uno, hermano? Uno lo dice, pero eso no es fácil, recibir pedradas, no una sola, muchas. Lo arrastraron fuera de la ciudad y se cree que Dios obró un milagro. Él se levantó igualito, se fue con los hermanos y siguió predicando en otra. Como que dijo, ok, ¿dónde iba? Pero lo dejaron como muerto. La gente que lo estaba persiguiendo, ya lo matamos. Y él se levantó y siguió predicando. Ese era el apóstol Pablo. Usted sabe que él fue azotado en Filipos. ¿Se acuerda de Filipos cuando Pablo y Silas liberaron una muchacha endemoniada? Eso está en Hechos capítulo 16. Fueron azotados por liberar una endemoniada. Lo azotaron con vara y los llevaron a una cárcel, lo metieron en un calabozo. Y dice que él y Silas, estando allí, en vez de lamentarse, a mí me toca esa historia, comenzaron a la medianoche a cantar himnos al Señor. ¿Se acuerda usted de esa historia? Y en medio de esa alabanza que estaban allí entonando, hay gente que sí, ay, me levanté del lado izquierdo de la cama, ya no adoro al Señor. Voy a la iglesia, ay no, yo no tengo ganas de nada. Allí estaba Pablo ensangrentado, herido, él y Silas cantando himnos al Señor. No reclamando al Señor, no quejándose por la prueba, Señor, mira lo que nos hicieron, no. Allí estaban adorando. No sé qué canción cantaba. En la película ponen Shalom Adonai, pues bueno, no sabemos. Pero estaban cantando. Para cantar se necesita tener gozo. La Biblia dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. Entonces ellos no estaban tristes, ellos estaban contentos. Y comenzaron a adorar a Dios y en medio de esa adoración hubo un terremoto en la cárcel. Los presos fueron liberados, los presos cayeron bajo convicción de pecado. El carcelero se convierte a Cristo, le dice a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le predica a Cristo allí. Dice que al instante el carcelero le lavó las heridas, estaban heridos, y se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, lo que Dios hace, ¿verdad? Pero Pablo había experimentado todo esto. Gloria al Señor. Había sufrido persecución, padecimiento. Es por eso que nuestra oración es tan importante por nuestros hermanos misioneros. Usted y yo estamos llamados a orar por los que sufren.
En Hebreos capítulo 13, versículo 3 dice, acordaos de los presos como si ustedes estuvieran presos juntamente con ellos y de los maltratados como que ustedes están en su cuerpo. Estamos llamados no solamente a orar por encimita, por cumplir, sino como a sentir como ellos, hermanos, como si nosotros estuviéramos en su cuerpo. ¿Cómo usted se sintiera si estuviera preso por causa de Cristo en una nación siendo torturado? ¿Cómo usted se sintiera? ¿Quisiera que alguien se acordara de usted? ¿Quisiera que alguien orara por usted? Claro que sí. Pues es lo menos que debemos hacer por nuestros hermanos. Óigame, hermanos, un mandato bíblico. Acuérdense de los presos. Aquí especifica a los presos por causa del Señor, aunque hay que acordarse de todos, ¿verdad? Pero especialmente de ellos porque están presos injustamente. Eso no tienen por qué estar ahí. Algunos están presos por sus malas decisiones, sus delitos, pero hay gente presa injustamente, ¿verdad? Y habla que nos acordemos y de los maltratados como que nosotros mismos estamos en su cuerpo. Y tenemos que orar por protección por nuestros hermanos. Hermanos, nuestros hermanos, su vida está en peligro continuamente. Muchos en este mismo momento están siendo torturados. Otros quizá van a ser martirizados por la causa de Cristo. Tenemos que orar por esa protección del Señor. Y si les ha llegado la hora de partir, de ser mártires, porque algunos van a ser mártires. Eso es bíblico, algunos morirán por la causa de Cristo. Oremos que mueran valientemente, que no nieguen a Cristo, amén. Como Esteban, que siendo apedreado, en vez de ver la gente que lo estaba apedreando, dijo que veía a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y él clamó y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, apedreándolo. Y él no estaba maldiciendo, él estaba pidiendo por sus enemigos. Y viendo la gloria del Señor, Esteban ni las pedradas lo sintió, no sé si la sintió, pero él estaba tan lleno de la gloria de Dios que él no se estaba dando ni cuenta. Y lo único que dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, para nosotros morir de esa manera se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Óigame, es tremendo que la misma fe que nos libra de problemas también nos da el poder para pasar esos problemas valientemente, ¿verdad? Y Pablo fue otro que cuando le tocó la hora de morir, ¿cómo murió Pablo? ¿Qué dijo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que tiene el Señor para todos aquellos que aman su venida. Murió como un héroe, gloria al Señor, no quejándose, sino dándole gloria al Señor. Pablo enfrentó persecución, padecimientos. Pablo enfrentó muchos peligros por causa del evangelio. En el versículo 26 dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Óigame, cuántos peligros. Hermanos, el Señor dijo que había que llevar el evangelio a todas las naciones, no solamente las naciones donde hay libertad, no solamente donde es fácil predicar, hay que predicar en todo. Unidos y las naciones de este lado, que qué fácil es. Hay mucha libertad, pero hay que ir a esos lugares también. El hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas, él habla de las naciones cerradas y él fundó ese ministerio y le llamó Puertas Abiertas y él dijo que para él no existe una puerta cerrada, él se entra como sea. Yo voy a entrar a esa nación como sea, no garantizo si salgo, pero de que entro, entro. Entonces, esa es la labor de un verdadero misionero. Cuando ven obstáculos, ellos no se rinden. Dice, hay que llegar, porque Cristo dijo que había que llegar. El Señor dijo que teníamos que ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, no se pueden ellos amedrentar porque hay un obstáculo. Ellos tienen que llegar, predicar en naciones, hermanos, cerradas, hostiles, en peligros terribles. Pablo viajaba mucho, peligros en mares, en ríos, tenía que cruzar ríos. Habla de peligros de su propia gente, los judíos andaban buscando a Pablo para matarlo, peligros de los gentiles, los que no eran judíos, que también no les gustaba la predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque perdían mucha ganancia. Cuando se convertía una persona que adoraba ídolos, dejaba de comprar esos ídolos y le armaban un alboroto a Pablo. O sea, era una cosa tremenda porque el evangelio, hermanos, trae un conflicto de intereses. Usted sabe que hay algunas religiones que subsisten por su comercio y su negocio. Si se le deja de vender las imágenes a la iglesia católica, se le cae el negocio. Entonces no le conviene que se convierta la gente y abra los ojos y vea que eso no tiene ningún valor ni sentido. No les gusta que se conviertan. Óigame, los narcotraficantes pierden clientes cuando se convierte un drogadicto. Y el diablo se enoja y entonces vienen los conflictos de interés y viene la persecución contra la iglesia, hermanos. Y la persecución siempre va a haber. Pero nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y saber que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo.
Y Pablo enfrentó muchos peligros, incluso habla de un peligro tremendo, que para mí es el peor, peligros entre falsos hermanos. Porque cuidarse de los de afuera es fácil. Sabemos que el inconverso es inconverso, pero hermano, peligros dentro de la misma iglesia. Gente que aparenta ser cristiano y por detrás es un traicionero, como Judas, que delante es una cosa y por detrás anda pelando al hermano y desacreditando el ministerio, como le hacían a Pablo. Eso era lo peor, eso era lo que más sufría Pablo. Los peligros dentro de la casa de Dios, hermanos. Que nosotros seamos gente genuina, hermanos. Que realmente ame a Dios y su obra. Que no seamos, que aquí no haya ningún Judas. Ay, no se asombre por eso, ¿verdad? Pero realmente que seamos genuinos. Pero Pablo también tenía ese peligro de falsos hermanos que lo desacreditaban. Pero Pablo casi nunca se defendía. En este momento fue que él se vio en la necesidad de hablar. Se sintió hasta, bueno, estoy hablando como si estuviera loco porque tengo que defenderme y decirle a ustedes. Pero Dios siempre defendió a Pablo y puso en alto su ministerio, ¿verdad? Pero este hombre estaba siempre expuesto al peligro. Es por eso que es tan importante nosotros orar por cobertura por nuestros hermanos misioneros. Amén. La cobertura del Señor, la protección del Señor, que el Señor les guarde donde quiera que ellos vayan. Gloria al Señor. Y que esas misiones, ¿verdad?, esté ahí en cada momento, en cada paso que ellos den. También Pablo sigue hablando del trabajo arduo que él hacía en la obra del Señor y las necesidades que tuvo. En el versículo 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. En trabajo y fatiga. Mire, hermano, la obra de Dios, cuando se hace, ¿verdad?, como Dios manda, consume mucho tiempo, mucho trabajo. Principalmente cuando no hay mucha ayuda. A veces hay que trabajar con poca o con ninguna ayuda. Pero el misionero sabe que tiene que caminar y seguir adelante, solo o acompañado, hermanos. Oremos que el Señor, ¿verdad?, siempre lo fortalezca, pero siempre va a estar ahí ese trabajo. Gloria al Señor. Se trabaja mucho espiritualmente, físicamente. Algunos tienen que trabajar secular y también espiritual. O sea, es una carga muy grande. Tienen que orar mucho, vigilar mucho, ayunar mucho. Porque están en unas situaciones, hermanos, que dependen totalmente de Dios. ¿Te entiende eso? Y tienen que estar ahí de rodillas. ¿Se acuerdan el testimonio del ministerio del misionero llamado Joseph, un misionero de la India? Este hombre fue enviado a predicar a una región de la India donde él estuvo 2 años predicando y iba por puerta a una aldea y nunca nadie se convirtió. Y la cuestión era que él llegaba y nadie sabía de Cristo. En esa aldea nunca habían oído mencionar el nombre de Jesús tampoco. Él llegaba allí, nadie sabía quién era Cristo, pero él predicaba y nadie quería recibirlo y nadie quería aceptar sus tratados. Bueno, era una cosa tremenda. Por poco hasta lo matan en una. Y este hombre comenzó a orar y ayunar continuamente. Dice que fue algo continuo. Tomó un ayuno de 30 días, pero de ahí seguía ayunando continuo por 2 años, pidiéndole al Señor que le diera fruto en ese lugar. Y incluso le llegó a decir al Señor, Señor, quizás es mi hora de irme, quizás no es aquí que tú me quieres. El Señor le decía, no, yo te traje ahí, sigue tú trabajando, solamente búscame y espera en mí. Estuvo 2 años, dice el testimonio, ofreciendo su cuerpo en sacrificio vivo al Señor, o sea, en ayunos, perdió peso, pero estuvo ahí. Al cabo de 2 años el Señor le dio una estrategia para ganar esa gente. A veces nosotros, ¿verdad? Hay muchas estrategias humanas, hermano, pero las más eficaces son las que vienen directamente del Señor, ¿verdad? Y la estrategia era que trajera a los niños y le hablara a los niños del Señor. Los adultos, ninguno quería nada con Cristo, pero dijo, tráete los niños, invita a los niños. Comenzó a hablarle a los niños del Señor. Los niños fueron más receptivos. Los niños sí aceptaron la palabra. Entonces esos niños se convertían a Cristo, iban a sus casas y cambiaban, se veía el comportamiento diferente. Eso es otro fenómeno de este tiempo, que la gente se convierte y no cambia el carácter, no cambia nada. Y la gente, en vez de ver el cambio, lo ve hasta peor y dice, ¿qué fue? ¿A qué fue que tú te metiste y estás peor? Hermano, pero esos niños se convertían a Cristo, iban a sus casas y los padres les dio la curiosidad. Oh, mi hijo está más obediente. ¿Y qué es lo que te está pasando? Oh, es que hay un hombre simpático que nos habla de Dios. Oh, sí, vamos a ver qué es lo que le está diciendo a ustedes porque ustedes han cambiado. Y ellos fueron a donde estaba el hermano Joseph hablándole a los niños y venían de curiosos y también terminaban convertidos. Bueno, la historia, el testimonio dice que Job se levantó 25 iglesias en estos lugares no alcanzados después de un sacrificio vivo allí para la obra del Señor. Hermanos, la obra misionera no es fácil. Hablábamos del hombre fuerte, ¿verdad? Que no quiere soltar las almas y que requiere mucha entrega.
mucha dedicación. Pablo habla de esa entrega. Habla también de las necesidades que padeció. Él hablaba de hambre y sed, muchos ayunos. Hay veces, ¿verdad?, que se hacen ayunos voluntarios, pero hay ayunos forzados, porque no hay que comer. Fíjese, hermano, nuestra ofrenda ayuda a que a un misionero muchas veces tenga sus necesidades suplidas. Y si nosotros nos descuidamos, ya usted sabe, muchas veces el misionero va a tener que ayunar, porque no hay otra alternativa. Y él habla de muchos desvelos, muchos ayunos, habla de desnudez. Padecer frío y desnudez significa no estar con la ropa apropiada para el clima. Todo esto lo pasó Pablo y lo pasan muchos hermanos. Sabemos de hermanos en regiones frías donde a veces no tienen la ropa adecuada, o quizás si solamente tienen una ropa, ¿verdad?, para cubrirse de ese frío intenso, y no tienen mucho de dónde agarrar, hermanos. No tienen a veces ni siquiera una bicicleta, tienen que andar a pie, evangelizando kilómetros, llevando la palabra. Hermanos, y nosotros aquí nos quejamos, ¿verdad? Y ellos no tienen a veces ni siquiera una bicicleta. Hemos ayudado a que misioneros tengan bicicleta, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, tenemos que orar por fortaleza por nuestros hermanos y por la provisión de Dios para ellos. Que Dios sea proveyendo. ¿Pero a quiénes va a usar Dios para proveer? No va a mandar la ayuda del cielo, lo puede hacer, pero Él nos tiene a nosotros, su cuerpo. Los que estamos de este lado, que tenemos un poco más, Dios nos ha dado más, no es para que estemos ahí ostentando ni derrochando, sino para que nos acordemos de los que sufren, de los pobres, de nuestros hermanos en la fe, que ayudemos para sus necesidades, como hablaba la hermana en el testimonio, ¿verdad? Gente que fue socorrida. Y no solamente los cristianos, hay mucha gente padeciendo necesidad, pero claro, comenzamos mayormente con la familia de la fe. Pero a todos esos pobres que necesitan de nuestra ayuda en lo que podamos, hay que servir. El hermano Osvaldo hablaba que hay un dicho que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Eso es un mandamiento bíblico, no es un dicho cualquiera. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo recuerda eso. Dice, acuérdense de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, que más bienaventurado es dar que recibir. Esas palabras las dijo Jesucristo. Más bienaventurado es dar. Y Él nos manda a dar. Y cuando damos, recibimos más de Dios. Cuando usted aprende a dar, Dios le confía y dice, le gusta dar, pues yo le confío más porque sé que no se va a quedar con eso, sino que lo va a pasar a otros necesitados. Por el que le gusta acumular, Dios dice, no, ese es muy egoísta, le voy a cortar la bendición porque no la está pasando. Entonces comienza usted, el Señor le da y usted se cierra la mano y dice, ya, ahí se cortó la cosa. pero queremos que esa bendición fluya. Amén. Yo me gozo de esta iglesia que no es tan grande, poder ayudar y ver que siempre Dios suple. ¿Usted nunca ha visto esta iglesia en crisis? ¿Usted no ha visto que no hemos parado aquí, hermano? Hay una crisis. Y venga a ofrendar. No, aquí ni se pide, hermano. Aquí se colecta la ofrenda y Dios da y suple. Y mientras más ayudamos la obra misionera, óigame, no va a escasear la provisión de Dios para nosotros. Dice la Biblia que el que siembra escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que tengamos siempre lo suficiente, abundemos para toda buena obra. La iglesia que da, Dios la bendice para que abunde en esa buena obra. Gloria al Señor. Óigame, Pablo padeció necesidad, como hay muchos misioneros padeciendo. Y habla también, el versículo 28, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía una carga muy grande, hermanos, por la obra del Señor. Yo no sé si usted sabe, entiende lo que es esa carga. Yo veo cristianos que viven su vida tan campante y tan descargaditos de la obra del Señor, preocupados solamente por ellos y su diario vivir, y conseguir su comida, conseguir su sostén, pero que la obra de Dios se puede caer. Y a ellos no les importa si hay obreros, si hay suficiente para pagar los biles, para ayudar a los misioneros. Y viven su vida como que no tienen la carga de la obra de Dios, hermano. Esa carga es nuestra. Es la carga de Cristo, la pasó a nosotros. Pablo tenía una carga. Yo tengo preocupación por las iglesias, preocupación por mis hermanos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Yo no me indigno. O sea, hay una preocupación, el cuidado de la obra de Dios. Quizá usted no es pastor, pero todos nosotros tenemos una parte que dar en la obra del Señor.
Hay una carga espiritual, hermanos, que nos preocupa cuando vemos hermanos que se requedan, hermanos débiles, hermanos que no avanzan, cuando vemos necesidades, nos tenemos que doler. Un hermano puso este ejemplo, el hermano El Masí, la primera vez que yo lo oí en una conferencia de la voz de los mártires. El hermano El Masí es un ex musulmán pakistaní y él ponía este ejemplo. Cuando él habla de la persecución de la iglesia, dice, ustedes no saben lo que es persecución ni padecer necesidad, ustedes aquí están muy bien, ustedes no entienden eso. Y muchas veces se habla, y ay sí, pobrecitos los hermanos, ay sí, vamos a ver. Hermano, no hay un sentir como Cristo. Y él decía, eso lo puso él de esta manera. Dice él, la iglesia es como un cuerpo, ¿verdad? Es un cuerpo. Vamos a decir su cuerpo. Si usted se corta una mano, usted va a sentir, le va a doler su mano, ¿verdad que sí? Todo el cuerpo siente el dolor de esa mano. ¿Por qué? Porque el cuerpo está vivo. Ahora, si ese cuerpo muere, es un cadáver, y usted lo corta en pedazos, no siente ni padece porque está muerto. Un cadáver usted lo puede cortar en 50 pedazos. Pero si está vivo, su cuerpo, usted le va a doler y va a gritar. Asimismo, es el pueblo del Señor. Hay muchos que no sienten ni padecen porque están muertos. Pero el que está vivo en Cristo va a sentir el dolor de los demás. Va a sentir cuando una parte del cuerpo es afectada, hermanos. Dice la Biblia, llorar con los que lloran, gózate con los que se gozan. Casi siempre nos encanta gozar nada más con los que se gozan. Pero hay que llorar con los que lloran, hermanos. La obra de Dios tiene mucha carga. Óigame, los misioneros lloran mucho por las almas, hermanos. Dice en el Salmo 126, 5 al 6, la obra de Dios se hace con muchas lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, se llora mucho en este camino. Óigame, se llora mucho por las almas. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Debe dolernos a nosotros la obra del Señor. Debemos tener esa carga por la obra. Quizás usted no puede dar, quizás no puede ayudar, pero puede orar. Amén. Puede orar, eso todo lo podemos hacer. Orar necesita tiempo, hermanos, dedicación. Creo que es más fácil a veces dar una ofrenda que orar. Gloria al Señor. Debemos orar por nuestros hermanos que tengan fruto espiritual en la obra del Señor. Están dándolo todo, dando su tiempo, su talento, sus recursos, que tengan fruto. Están llorando, gimiendo que haya fruto, hermanos, en esa obra. Y voy concluyendo. ¿Por qué tiene que pasar tanto un misionero? ¿Por qué sufren tanto los misioneros? Mira, hermanos, la salvación de un alma tiene un precio incalculable. No hay sacrificio grande para que un alma sea alcanzada. El sacrificio en realidad lo hizo Cristo en la cruz. Usted y yo hacemos un pequeño esfuerzo. Amén. Pero el que realmente se sacrificó en la cruz, que se despojó a sí mismo, que dejó todo por causa de las almas, fue el Señor. Los misioneros imitan en cierta forma al Señor, ¿verdad? Dejan muchas cosas, viajan a lugares lejanos, pero en realidad el que vino de lejos, el que dejó todo, sus riquezas, nosotros a veces no tenemos nada ni que dejar. Hermanos, fue el Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero aún a través de la persecución el Señor se glorifica. Aún a través del sacrificio, de los padecimientos, el Señor se glorifica. Y en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas, el mismo apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Cuando él habla de todos los padecimientos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, peligro, espada. Somos como ovejas llevadas al matadero, dice, pero dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. El Señor se glorifica con nuestra vida y con nuestra muerte. Y el mismo apóstol Pablo, toda la epístola, ¿verdad? Casi toda el Nuevo Testamento la escribió Pablo, escribió 13. Dijo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, ganamos. Pero que en todo sea Él glorificado. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Y cómo puede un misionero soportar todo esto? ¿Son ellos seres extraterrestres? ¿Verdad? ¿Son diferentes a nosotros? No, son de carne y hueso, igual que usted y que yo. No son diferentes, son hermanos
al mismo nivel nuestro, con las mismas debilidades, las mismas pruebas. Bueno, no, las pruebas más fuertes tienen ellos. Pero ¿por qué pueden soportar esto? Hermanos, la respuesta está en 2 de Corintios 12:10. El mismo apóstol Pablo la da. Por amor a Cristo y por amor a las almas. 2 de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oía un mensaje de un hermano y él decía, nosotros en la iglesia sabemos lo que tenemos que hacer. Él decía, sabemos que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que alejarnos del pecado, que tenemos que ser como Cristo. Eso lo sabemos. Lo malo es que no lo estamos haciendo. Sabemos tanto, pero no estamos practicando. Y él dice, bueno, ¿cómo nosotros podemos practicar lo que tanto oímos que hay que hacer? ¿Cuál es el incentivo? ¿Qué es lo que hace que en realidad yo quiera practicar la palabra, obedecerla? Sí, sabemos que es el Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que nos incentiva a nosotros a buscar al Espíritu Santo, a buscar eso? Y él decía, la respuesta está en el amor. Hermanos, cuando usted conoce al Señor y entiende lo que Jesús hizo por usted, hermanos, usted no le queda más que rendirse ante un amor tan grande, hermanos, y estar dispuesto a entregarlo todo. Muchas veces por deber podemos hacer las cosas o por necesidad. Hay muchas cosas que hacemos por deber y necesidad. Y las cosas que hacemos por deber las podemos hacer por cumplir y hasta de mala gana. Y las de necesidad, pues por la necesidad, lo tengo que hacer. No necesariamente porque quiero, pero cuando hay amor, las cosas se hacen con esa entrega, con ese sacrificio y se hacen realmente voluntariamente. Hermano, necesitamos aprender a amar al Señor. Y este hermano decía, ¿por qué las iglesias hoy en día? ¿Por qué hay tanta gente que no entiende bien lo que es amar al Señor? ¿Sabe que esa era una de las oraciones que el apóstol Pablo hacía por los creyentes de Éfeso? Le decía que ustedes puedan conocer la altura, la profundidad y la anchura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esa es mi oración, que ustedes lo conozcan. Hermano, ¿sabe? Decía este predicador, hermano Paul Washer, decía, ¿sabe por qué es que la gente no está aprendiendo a amar a Dios bien? Porque no se le está predicando bien quién es Jesucristo. No conocen al Dios que les sirve. Se le está hablando más de motivación y de prosperidad que de conocer al Dios Todopoderoso. Dice, cuando usted se mete en la Biblia y entiende con quién usted está caminando y entiende la grandeza del Señor, hermanos, mire, la persona de Cristo es tan excelsa y sublime. Jesucristo es un ser tan grande y tan profundo que no hay palabras para describirlo. Tiene que ser revelado a nuestro espíritu. Cuando usted se mete a la palabra y escudriña lo que Cristo hizo, como una persona que estuvo dispuesto a dejar su trono, a dejar todo, hermanos, a sacrificarse por nosotros. ¿Cómo yo no le voy a responder de la misma manera cuando yo no puedo, no tengo nada que dejar comparado a lo que Él dejó por mí? Cuando nosotros conocemos la grandeza de la salvación, hermanos, nos entregamos completamente. Y Pablo decía, por amor a Cristo. Cuando Pablo conoció a Cristo, entendió que era lo más grande y dejó todo, hermano. Dice, todo lo tengo por basura. Mi fama, mi prestigio, todo lo dejé a fin de ganar a Cristo. El amor es el motor que nos lleva a dejarlo todo y a soportarlo todo por causa de Él. Los creyentes perseguidos tienen una gran bienaventuranza. No son hermanos pobrecitos, los hermanos perseguidos. No, el Señor no quiere que oremos así. Sí, nos manda a orar para que sean fortalecidos. Pero en Mateo 5:10 nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo tiene un gran galardón en los cielos. Fue un tremendo siervo de Dios. Llegó a decir que llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo. Usted y yo tenemos pruebas y luchas, pero no podemos compararnos. Pero hermano, es triste que personas en medio de tantos desafíos fueron fieles a Dios. Y hoy nosotros con una mínima cosita ya somos infieles al Señor. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros. Los enemigos de la iglesia se han multiplicado. El mundo se ha llenado de un espíritu anticristiano, eso es bíblico, preparando el mundo para estos últimos tiempos y la manifestación del anticristo mayor.
En el Salmo 3, 1 al 3 dice el salmista: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero ¿qué dice el salmista? Mas tú, oh Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gloria al Señor. Los enemigos del Señor serán consumidos por fuego. Dice en el Salmo 97:3, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. En Isaías 59:19 dice: aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. Gloria al Señor. Y usted y yo tenemos, hermanos, la promesa, la seguridad, la certeza de que todos los enemigos del Señor serán pisoteados por Cristo. Gloria a Jesús. Y la cuestión es a quién nosotros nos vamos a someter. Sabemos que el grande es el Señor Jesucristo. Sabemos que el que venció es el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo está nuestra decisión por Él? ¿Realmente le servimos de todo corazón? ¿Estamos neutrales? ¿Con quién estamos? Identifiquémonos con Cristo. Él dijo que el que no está conmigo está contra mí. Ay de aquel que esté contra Cristo, no le va a ir nada bien. Hermano, levántese en este tiempo. Tome su lugar en la batalla, hermano. No podemos seguir insensibles ante tanta necesidad que hay. No podemos. El Señor nos va a llamar a cuentas. Somos sus siervos. Tenemos que sentir como Él siente. Tenemos que amar como Él ama. Tenemos que perdonar como Él perdona. Examine su vida hoy. Y que estas cosas nos hagan reflexionar. Siguen continuando, siguen sucediendo en este tiempo, hermanos. Siguen sucediendo. No ha parado la persecución, está aún mayor. Y usted y yo no estamos exentos. En cualquier momento nos puede tocar a nosotros. Estemos preparados, iglesia. Estemos preparados. Seamos fieles hasta la muerte. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta tarde. Bendito el Señor. Tenemos delante de nosotros una gran nube de testigos, de hermanos fieles, héroes de la fe, que nos dicen con su testimonio que si ellos pueden, usted y yo también podemos. Que el mismo Espíritu que está con ellos está con nosotros. Amén. Que el mismo Espíritu que fortalece a la iglesia perseguida es el que está con nosotros. Pero tenemos que decidirnos como ellos se han decidido a servir al Señor. Lo han dejado todo por amor a Cristo. Hermanos, tenemos que despojarnos de todo. Gloria al Señor. En esta mañana, en este día, quiero hacer un llamado. Gloria a Jesús. La palabra de Dios es clara. La oímos predicar continuamente. Hermano, Dios nos está llamando a nosotros realmente entregarlo todo en el altar. Hay vidas que todavía están ahí indecisos, a la deriva, con un pie adentro, otro afuera. Hermano, basta ya de eso. El llamado es a entregarlo todo, a rendirnos por completo al Señor, a disponernos para el Señor, a proponer en nuestros corazones servirle con integridad y verdad. Como le dijo Josué al pueblo de Israel, escojan hoy a quién van a servir. Escojan, esto es voluntario. Si van a servir a los dioses falsos de Canaán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es una decisión del corazón. Daniel y sus amigos propusieron en su corazón servir al Señor en medio de la persecución. Hoy usted está prácticamente en medio de algo fácil. Vamos a decidirnos. ¿Qué nos impide a nosotros consagrar nuestras vidas? Le pregunto. ¿Qué le impide a usted? Gloria a Jesús. El Señor está haciendo un llamado. Si usted quiere entregarse por completo al Señor, si usted quiere rededicar su vida al Señor, pase al frente en este día. Yo sé que estos llamados no son atractivos. Es triste ver cómo la gente no pasa. Es voluntario, no lo voy a obligar. Pero es triste ante una palabra tan clara y que sigamos en esa misma indiferencia. Dios tenga misericordia de nosotros. Sabemos mucho que no estamos como tenemos que estar. Gloria al Señor. El llamado es a entregarlo todo a sus pies.